Bueno, como ya les adelantaron un poquito, a lo mejor ya sabían, a lo mejor no, pues estamos un poquito en una temporada diferente en nuestra vida con mi familia. Realmente no sabemos en cuánto tiempo, pero ya es muy cerca. Médicamente el bebé ya podría nacer en cualquier momento, así que si de repente veo a mi esposa con alguna cara me voy a bajar, ¿ok? Entonces, nada más para que tengan esto previsto. Pero sí, o sea, ya estamos en este periodo de término. Decimos por ahí, ya se terminó de cocinar. A lo mejor quiere cocinarse eso un poquito más porque pues va a estar más morenito, no está tan güerito. Entonces tienen que darle otra cocción un poquito al bebé. Pero ya le cuesta a mi esposa, ya se siente el bebé que está un poquito apretado, con cada movimiento que hace, y es como que, ay, y se siente mucho, pero creo que va a ser un buen tiempo. Y bueno, hablando de esta parte, de esta situación en mi vida con mi familia, de esta nueva etapa, de esta nueva sección, de este nuevo capítulo en nuestra vida, me puse a recordar y platicando con mis papás en un tiempo de celebración en donde nosotros estábamos honrándoles a ellos, nos pusimos a platicar y a ver que realmente yo como hijo del pastor, como de la familia de mi papá, yo soy la cuarta generación de familia que conoce a Dios. Realmente platicando, todo empezó con mi bisabuelo, que fue el abuelo de mi papá, el bisabuelo José. Esa es una historia que él también ya ha contado y si gustan pueden también preguntarle un poquito, pero la historia fue que realmente antes de que… ¿Fue antes o fue justo cuando naciste? Creo que fue antes, ¿no? Cuando nació, el abuelo fue con mi abuelita, bueno, mi bisabuelo fue con mi abuela y le dijo, tienes que cuidarme a Pablito, tienes que cuidarlo porque él va a ser pastor. En ese momento fue una profecía, en ese momento pues no se lo imaginaba nadie. Y bueno, tú puedes también escuchar esta historia de mi papá, como él creciendo, pues realmente la cosa no pintaba para pastor, ¿verdad? Pero pues Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, es bueno y hoy podemos ver el fruto de eso. Entonces estábamos viendo que realmente yo soy cuarta generación de un linaje que cuando nacen conocen de Cristo, conocen de Dios. Y mi hijo, y yo lo profetizo y lo declaro, que él va a ser la quinta generación que conoce de Dios. Sí, eso merece gozo y merece levantar el nombre de Dios. Porque una quinta generación, wow, o sea, es algo diferente, ¿sabes? Tú puedes platicar y puedes ver con alguien y puedes preguntar que realmente no es muy común, sobre todo hablando aquí en esta región en donde nosotros vivimos, en donde hace 5 generaciones el Evangelio no existía. El Evangelio no existía prácticamente más que ciertas personas que estaban viniendo a hacer la labor de misioneros para plantar iglesias, pero aparte de eso no existía. Y hoy, 5 generaciones después, podemos ver el fruto de esto que sucedió, no solamente de las personas que estuvieron aquí en la región, sino de los que vinieron y fueron enviados, como mis papás, para ser pastores aquí. Así que desde ahora puedo decir que empieza mi descendencia como tal. Ahora sí me puedo relacionar con este versículo, ¿verdad? De Abraham, de tu descendencia. Y yo decía, pues yo no tengo todavía descendencia. Bueno, ya es mi descendencia. Y eso se siente muy bonito. Pero hablando de la otra cara de la moneda, algo que ha tocado mi corazón, sobre todo estos últimos tiempos que hemos estado en el devocional y viendo cierta historia del pueblo de Israel, ha tocado mi corazón mucho, que realmente me entristece que en la Biblia hay ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de cómo un linaje o cómo esta secuencia de realmente de venir de la palabra de Dios se rompe. Y estaba por ahí investigando un poquito, revisando lo que es Primera y Segunda de Reyes, que habla básicamente de lo que es la historia de Israel. Y algo triste es que en esos 2 libros, cuando un rey nuevo tomaba el trono, recuerden que siempre se narraba, ¿no? Cuando hijo de tal rey va a reinar y reinó tantos años, etcétera, etcétera. Pero la triste realidad es que en esos 2 libros aparece 16 veces, cada que presentan un nuevo rey, aparece con esta palabra: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Puedes leerlo y puedes ver, y dice tantos reyes que dice su descendencia, dice su padre, empezó a reinar, reinó tantos años, y luego con esta frase: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y esto habló a mi corazón porque realmente nosotros tenemos también una responsabilidad
tenemos esa responsabilidad de avivar nuestra generación, que es lo que yo te quiero hablar en esta mañana. Tenemos la responsabilidad primeramente de avivar nuestra generación, pero también tenemos la responsabilidad de guardar la palabra de Dios para las siguientes generaciones. Ahora, la pregunta en cuanto a este tema de avivar mi generación es, ¿cómo yo avivo mi generación? ¿Cómo podemos avivar nuestra generación? ¿De qué manera podemos saber que está avivada? ¿De qué manera podemos nosotros realmente levantar ese fuego? Bueno, para poder responder esa pregunta creo que es importante primero hacernos otra pregunta antes de eso, que es el punto número 1 que quiero hablar, y es ¿quién es el que aviva las generaciones? ¿Sí? A nosotros hacernos esa pregunta, el esquema cambia y nosotros podemos verlo de una manera diferente. Y quiero que veamos algunos ejemplos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de cómo llegaba ese momento en donde cambiaba todo, llegaba ese momento en donde se levantaba el pueblo de Dios, llegaba ese momento en donde el Espíritu era derramado y entonces eran avivadas las generaciones. Y el primero está en Ezequiel 36. Te voy a leer del versículo 25 al 27, que dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré este terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Y aquí está lo que quiero que veamos. Dice: pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. No sé para ustedes, pero para mí suena más o menos la historia de nuestra vida antes de conocer a Dios. Antes de acercarnos a Dios, una palabra profética para cada uno de nosotros de lo que iba a suceder con nuestro corazón y cómo nuestro corazón de piedra, que ese corazón de piedra es debido al pecado, debido a en lo que nosotros vivimos, es cambiado, pero más importante aún, el Espíritu de Dios viene para con nosotros. ¿Sí? Y quiero darte un poquito el contexto de este versículo. Tú lo puedes leer y se ve muy bonito, ¿no? Se ve una promesa muy padre, se ve que el Espíritu de Dios va a venir, pero en ese momento, cuando Ezequiel habla esta palabra, el pueblo de Israel estaba en un momento bastante complicado, porque había sido desalojado, había sido incluso raptado por Babilonia. Entonces había este pequeño momento difícil de cambio en donde ese reino de los reyes que nosotros podemos leer como David, como Salomón, ese reino fue destruido, fue partido, fue dividido, y en medio de eso esta palabra pues realmente el pensar en algo de esperanza, el pensar en algo bueno, que el Espíritu de Dios viniera, era lo último que podían hacer el pueblo de Israel. Y pues parece un poco a los días hoy, al momento actual, de cómo aún el pueblo de Israel, hablando de su pueblo, de nosotros como la iglesia, a veces es dispersado, a veces es atacado, a veces es raptado por Babilonia. Que recuerden que Babilonia representa el pecado, representa el mundo, el pensamiento, el actuar del mundo. Pero esa es la palabra de Dios y eso lo hizo en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento vemos nuevamente el inicio de un avivamiento. En Hechos 4, después de que Jesús ascendió, después de que resucitó, aparece este versículo que dice lo siguiente en el versículo 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Sí? En este momento ustedes pueden leer un poco el libro de los Hechos y narra muy bien cómo fueron estos momentos en donde vino el Espíritu de Dios y decía que era como fuego, decía como era algo que no se podía ocultar, era algo que no podía mantenerse ahí adentro. Entonces quiero recordarles que ustedes recuerden cuándo fue el momento en que Dios llegó a tu vida. Y si todavía no ha llegado a tu vida, si tú vienes hoy por primera vez, bueno, hay un momento en tu vida en donde cuando Dios viene, créeme que es algo es inimaginable, es incomparable, es muy único en el sentido no solo natural, no solo en el sentido humano, sino en un sentido espiritual. Viene vida nueva, viene, dice la palabra, es un odre nuevo en donde puede venir el Espíritu de Dios a derramarse y a guardarse en tu vida. Pero yo quiero que recuerdes tú, que ya tienes algunos años quizás conociendo del Evangelio, ese momento en donde tú sabías y tú podías declarar a voz viva que el fuego de Dios estaba en ti. ¿Sí?
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sentías ese fuego interior y no lo podías ocultar. Y ahora, regresando a la pregunta, ¿cómo podemos avivar a las generaciones? Y yo regreso a esta pregunta más bien, ¿quién es el que aviva a las generaciones? Y es que solo hay una manera, o mejor dicho, solo hay alguien que puede avivar nuestra generación. Y es Dios por medio del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué sucede? Para que nosotros, porque recuerden, avivar empieza siempre con un remanente, empieza siempre con alguien que está en la presencia de Dios, que está atento a la palabra de Dios. Y para que podamos avivar a los demás, debemos de verdad irradiar del Espíritu Santo. Debemos irradiar, debemos ser como esos carbones encendidos que tú los ves al rojo vivo. Y eso solo se logra con la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra forma, no hay otra manera, no hay otra fórmula secreta o pasos mágicos para que tú puedas realmente irradiar al Espíritu Santo más que pasando tiempo en su presencia. Este fuego, como ese fuego en Hechos, ese fuego Pentecostés, es el fuego que nos hace ir y salir y hablar de Dios. Y aquí es otra cosa bien importante, no solamente hablar de Dios, sino mostrar a Dios. Porque tristemente puede haber mucha gente que de manera teológica y de manera en palabras puedan hablar muy bien de Dios, puedan hablar muy bonito de Dios, puedan hablar incluso verdades de Dios, pero es muy diferente hablar de Dios a mostrar a Dios. Y nosotros como seguidores de Cristo tenemos que hacer los dos, no puedes separar una de la otra, no puedes decir, oh bueno, es que yo sí hablo bien de Dios, pero no muestro a Dios. O no puedes decir, yo muestro a Dios, pero no hablo de Dios. No puede haber una sin la otra, ¿ok? Entonces eso es muy importante. El fuego de Dios, que es el fuego del Espíritu que estamos hablando, ese fuego no se va a apagar. Ese fuego no se apaga, ese fuego jamás va a dejar de ser. Tristemente los que nos llegamos a apagar somos nosotros. ¿Sí? Nosotros somos los que nos llegamos a apagar. Y me gusta mucho ver esta analogía de un carbón encendido en una llama. Ya llega el momento en donde tengo que estar haciendo las carnitas asadas los fines de semana. Todavía no sé muy bien, ¿verdad? Pero llega ese momento en donde tú pones el carbón y tú puedes ver claramente cuando los carbones están juntos, cuando ya están encendidos, que están calientes, ¿no? Que tienen ese fuego. Quizás tú no lo ves visiblemente el fuego, la llama, pero cuando tú acercas la mano, en cuanto pones la carne, se siente el calor. Ahora, ¿qué sucede realmente cuando nosotros como carbones encendidos nos apartamos de ese fuego? ¿Qué sucede cuando salimos? ¿Qué sucede cuando no permanecemos? Bueno, inmediatamente lo que va a suceder es que va a seguir caliente. Aunque tú saques un carbón, no puedes agarrarlo inmediatamente con la mano porque te vas a quemar. Va a seguir caliente. Pero ¿qué sucede después de poco tiempo? Ese carbón se va a apagar, ese carbón va a desaparecer, ese color rojo va a desaparecer, ese fuego va a desaparecer, esa irradiación. De manera, digamos, más científica, pues irradia el calor, no es radiación. Tú te acercas, nosotros como seres humanos podemos sentir el calor. Hay animales que pueden verlo, nosotros no podemos verlo, pero podemos sentir el calor. Pero lo que va a suceder es que en algún momento se va a apagar. Entonces, nosotros somos como esos carbones encendidos y si nos apartamos del fuego original, del origen de la llama, realmente solo nos vamos a poder mantener encendidos poco tiempo antes de apagarnos. Eso es lo que sucede cuando nos apartamos. Entonces, ¿quién es realmente primero el que aviva nuestra generación? Recordemos, es el Espíritu Santo, o más bien Dios por medio del Espíritu Santo a través de nosotros. ¿Y cómo avivamos nuestra generación? Pues nosotros teniendo comunión con el Espíritu Santo. Nosotros siendo estos carbones encendidos que irradian el Espíritu, que cuando llegan a un lugar no hay duda que el Espíritu está con ellos, ¿ok? Y ahora quiero hacer otra pregunta en este tema sobre el avivar, y es ¿por qué es que nosotros debemos avivar a nuestra generación? Que es mi segundo punto. ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que avivar a la generación? ¿Por qué no puedo ser yo un carboncito por allá que está encendido, bien feliz y todo? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que avivar? Bueno, tristemente, y la mala noticia y la noticia real es que el enemigo quiere robar el evangelio en cada generación. El enemigo quiere robarlo, quiere quitarlo, quiere cortar ese linaje del evangelio. Y cuando estábamos leyendo el devocional,
hay una historia en Segunda de Reyes, y es una historia bastante triste, pero muy real. Y es que en Segunda de Reyes, capítulo 11, habla de una persona llamada Atalía. Y dice lo siguiente, mira, cuando Atalía, la madre del rey Ocosías de Judá, supo que su hijo había muerto, comenzó a aniquilar al resto de la familia real. ¿Ok? ¿A quién? A la familia real. El linaje, ese linaje que venía de generaciones, quería aniquilarlo. Ahora, ¿qué sucedió? Josaba, hermana de Ocosías e hija del rey Joram, tomó a Joás, el hijo más pequeño de Ocosías, y lo rescató de entre los demás hijos del rey que estaban a punto de ser ejecutados. Puso a Joás y a su nodriza en un dormitorio y lo escondieron de Atalía. Por eso el niño no fue asesinado. Joás permaneció escondido en el templo del Señor durante 6 años, mientras Atalía gobernaba en el país. Entonces, en la historia lo que sucede en este momento es que esta mujer Atalía lo que quería era tener el trono, pero para eso necesitaba aniquilar todo el linaje. Para eso necesitaba aniquilar a el linaje del rey. Ahora espero que en tu familia no exista alguna Atalía, o que seas tú la persona que quiere aniquilar ese linaje que Dios quiere para cada uno de nosotros. Es muy importante nosotros avivar esta generación, y es muy importante cuidar ese linaje para que el diablo no robe la llama del evangelio a nuestras futuras generaciones. Es importante que nosotros guardemos, que nosotros seamos guardianes, que nosotros seamos como esta mujer, que cuando el enemigo quiere venir y cuando quiere ser como Atalía, nosotros seamos como Josaba, que cuidó, guardó la llama, guardó la generación, guardó el linaje que viene. ¿Ok? Ahora, solamente con una generación avivada podemos realmente ser el cambio que Jesús desea para que todos aquellos puedan escuchar de su palabra. Y el cambio que nosotros podemos ser, que creemos en Jesús. Y quiero que vayamos al Sermón del Monte, porque Jesús nos da un ejemplo muy maravilloso de cómo nosotros realmente somos los que tenemos que mantener esta generación viva. Nosotros tenemos que ser los que mantengamos esta generación realmente para Dios. Y dice en Mateo 5, del versículo 13 al 15, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Tristemente es lo que está diciendo con la gente que pierde ese sabor, o sea, el espíritu. Con la gente que pierde aquello que realmente trae y trae ese sabor, esa diferencia a este mundo. ¿Qué es lo que va a suceder? La pisotearán como algo de ningún valor. Y luego continúa diciendo, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. ¿Sí? Algo que no me había puesto a pensar, o más bien que no me había puesto a pensar hasta que leí este versículo, es que realmente Pátzcuaro está en una colina, estamos en lo alto. No recuerdo exactamente cuántos metros sobre el nivel del mar, pero es muy palpable cuando tú vas a otras ciudades como Uruapan, sobre todo hacia la costa, se siente mucho la diferencia. Y la gente que viene de la costa, cuando llega aquí, no puede respirar, ¿no? Es como que les falta el aire. Pero lo que dice aquí es bien importante, y es que nosotros, como esa ciudad en lo alto, que no se puede esconder, en los tiempos antiguos también las ciudades cuando estaban en lo alto era porque estaban protegidas, era porque era difícil acceder a ellas, pero algo que era claro era cuando tú ibas llegando y veías la luz de la ciudad. A lo lejos, desde muchos kilómetros a la distancia, tú veías la luz de esa ciudad. Y aquí dice en Mateo que nosotros debemos ser como esa luz que no se esconde, como esa luz que no puedes dejarla debajo de la mesa. Hoy en día ya no utilizamos lámparas, utilizamos los focos, pero realmente los focos están en el techo, están arriba viéndose, no están escondidos debajo de una mesa. Entonces, de esa manera, y algo que es muy claro en este versículo, que quiero que te quedes también con esto, es que el avivar, el levantar, el irradiar esta generación no es una tarea. Muchas veces lo estamos viendo como una tarea de decir, yo tengo que avivar, yo tengo que levantar esta generación. No es una tarea en el sentido de que tú tienes tu checklist de decir, ya lo avivé. No, es un resultado. Es un resultado, porque tú prendes una lámpara en la oscuridad y se va a ver, se va a iluminar los alrededores.
Entonces, cuando nosotros realmente somos, como dice en Mateo 5, esa lámpara, esa ciudad en lo alto, el resultado va a ser que se va a avivar esta generación. El resultado va a ser que toda esa luz, esa obscuridad va a ser dispersada y la luz es lo que va a reinar. Ese es el resultado. El pecado, las cosas perversas, la maldad pueden estar creciendo, puede haber cada vez más obscuridad, pero en la noche más oscura es donde más se ve la luz. En la noche, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en el bosque en medio de la noche, es un poco tenebroso, pero lo curioso es que cualquier cosita que tú veas, las luciérnagas parecen lámparas. ¿Por qué? Porque es una luz, mientras más oscuridad hay, la luz más destaca, más se ve. Parte de los miedos que quiere el diablo traer a mi vida, muchas veces a mi mente, en esta nueva etapa, es cómo va a ser la generación en la que van a ser mi hijo. Y muchas veces hemos platicado o hemos escuchado de parejas en donde su pensamiento es que cómo voy a traer un hijo a este mundo, es que cómo van a ser en todo lo que hay. ¿Cómo puede ser que en esta generación el pecado, todo esto va creciendo? Ahora yo me pongo a pensar, en mi generación y en mi tiempo, el pecado era diferente. Era muy diferente quizás a la generación de mis padres, era muy diferente a la generación de mis abuelos, de mis bisabuelos. Y realmente yo me pongo a pensar, ¿cómo va a ser la generación de mi hijo? ¿Cómo va a ser la educación de mi hijo? La educación en mi época era muy diferente, hoy es muy diferente, mañana va a ser muy diferente. ¿Sí? La educación es algo que ha cambiado constantemente y que quieren meter pensamientos e ideologías humanas cada vez más profundo. ¿Como qué cosas? La inclusión, un tema muy, muy nuevo que ha sido tema de debate en países, que es la inteligencia artificial. ¿Sabes? Yo estaba viendo una vez una palabra que decía, era un podcast de unas personas cristianas que decían, ¿sabes qué? Tu hijo, quizás tú estés pensando que su mayor batalla o su mayor diferencia con tu generación va a ser el pecado, va a ser los pecados sexuales, va a ser diferentes tipos de cosas, pero ¿sabes cuál va a ser la diferencia? Ellos van a tener que diferenciar el mundo real del mundo artificial. Ellos van a llegar a un mundo en donde puedes crear un mundo artificial a tu gusto, a tu manera, y tienen que tener esa sabiduría y nosotros como padres ese discernimiento para mostrarles cuál es el mundo real, cuál es la verdad de esa vida artificial. Las guerras, el libertinaje que está sucediendo, yo me pongo a pensar, ¿cómo va a ser? Parece que todo va de mal en peor. Y para nuestra buena noticia es que la Biblia tiene un versículo que nos responde esto, y es que para eso el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Y en Romanos 5:20 dice esto, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Parece que hoy en día cada vez más leyes están para que nosotros pequemos. Cada vez más leyes existen para llevarnos y orillarnos a pecar. Pero fíjate lo que dice más adelante, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Yo le daría un fuerte aplauso por eso, yo no sé tú. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Realmente, aunque parezca que las leyes y el mundo pueda orillarnos al pecado, cuando más oscuridad hay, cuando más pecado hay, es cuando más abunda la gracia de Dios y es cuando más la podemos buscar. Y hay una verdad que yo quiero decirte hoy, y es que la palabra de Dios es inamovible. La palabra de Dios no depende de generaciones, no depende de épocas, no depende de tiempos en la historia del mundo, porque no cambia ni ha cambiado. Y la forma en la que nosotros lo hablamos, la manera en la que nosotros lo mostramos, el idioma, el mensaje, quizás se puede ver diferente por nuestra época, pero la esencia y lo que es la palabra de Dios, eso no cambia, eso no va a cambiar, ¿sí? Es algo que debemos de entender, y si queremos avivar, y quiero que escuchen esto también las personas que quizás tienen un poco más de edad, que quizás se han preguntado, ¿cómo puede ser que avivamos esta generación? Bueno, si nosotros queremos avivar esta generación, tenemos que hablarles a su idioma. Muchas veces queremos hablarles a nuestro idioma, queremos hablarles a nuestra manera,
queremos hablarles con nuestra música, con nuestras costumbres, y creemos que es pecado presentar el Evangelio en otro idioma. Hay una historia muy curiosa que ya la ha contado también mi papá, y es que Gadiel, ahora que está aquí, lo voy a ventilar un poquito. Me toca ventilarlos. Él llegó una vez bien enojado con mi papá y le dijo que ya no quería venir a la iglesia. Y mi papá, pues, en su sabiduría le dijo, ok, ¿por qué no quieres ir a la iglesia? Y Gadiel dijo, ¿sabes qué? Es que la música no me gusta, es muy vieja, yo quiero escuchar este tipo de música, quiero hacer este tipo de música. Y bueno, ahí mi papá lo animó y dijo, ok, pero tú la vas a tocar. Y hoy lo ven aquí adelante. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros creemos que es pecado presentar el Evangelio en otro idioma, realmente estamos cerrando, estamos bloqueando esa puerta con las nuevas generaciones. Y yo quiero hacerte una pregunta. Quería hacer esta pregunta primero viendo si no había venido Eli o Ramis, porque a lo mejor ellos me la podían balconear, ¿no? Pero, ¿alguno de ustedes habla hebreo o arameo que pueda levantar la mano? ¿No? Ok. Bueno, entonces en la lógica de que el presentar el Evangelio en otro idioma es pecado, pues si no habláramos arameo, estamos pecando, compartiendo la palabra de Dios en español. Jesús era el que compartía la palabra en arameo, que era como su lenguaje diario, ¿no? Ahora, en ese momento, el hebreo era la lengua oficial para hablar el Evangelio. Entonces, si tampoco hablas hebreo, estás pecando, predicando el Evangelio de Dios en español, o en inglés, o en francés. ¿Por qué? Porque esas lenguas vinieron después y fue mente humana que la creó. Entonces, si nosotros estamos en ese pensamiento, debería de ser esa forma. ¿Por qué? Porque la forma en la que Jesús lo predicaba era en otro idioma. Ahora el idioma cambió, las costumbres cambiaron. Y voy a decir esto que espero que no lastime corazones, pero hay personas que se indignan porque un hombre con pelo largo se pone a predicar aquí en el púlpito. Hay personas que se indignan y dicen, ¿cómo puede ser posible? O que si ven a una persona tatuada en la calle y les habla del Evangelio, entonces no es palabra de Dios. No puede venir palabra de Dios de esa persona. Esta forma de pensar, y yo no les vengo a debatir y decir, no, es que Jesús tenía el pelo largo. No, porque ni en la Biblia no dice que sí o que no, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a ver o le ponemos más importancia a cómo se ve la persona que nos está dando el Evangelio, más a lo que viene y realmente la palabra que trae ese mensajero, es cuando viene el problema. Cuando nosotros realmente no estamos viendo obviamente el fruto, obviamente si el Espíritu de Dios está con él y nosotros ponemos los ojos en cuestiones pues quizás podríamos debatir incluso teológicas, religiosas, nos podemos cerrar y poner esa barrera con estas generaciones. ¿Por qué? Porque así no me lo enseñaron a mí, así no era, no, de esa manera no se puede predicar. Es cierto, hay cosas que no cambian y la palabra de Dios no cambia y los principios no cambian. Pero hay muchas otras cosas que son cuestiones de nuestra generación alrededor de nosotros, porque el tiempo está cambiando. Hay cosas que van a cambiar indudablemente y si nosotros nos quedamos de esa manera, lo que va a suceder es que las nuevas generaciones no van a escuchar de Dios. Las nuevas generaciones no van a escuchar porque queremos predicarles y queremos meterles en su cerebro a fuerzas a nuestra manera, cuando realmente ellos ya hablan otro idioma. Ellos ya hablan de una manera completamente diferente, ¿sí? Entonces hay que poner más atención y más cuidado realmente a la esencia de la palabra, más que cómo se presenta esa palabra, para poder avivar a nuestra generación. Porque recuerden, la palabra de Dios es inamovible y eso no cambia, ¿ok? Pero el idioma, las tradiciones, el contexto va a cambiar, indudablemente. En la época de Jesús, que Él les hablara a los gentiles era lo más vil que podían hacer, porque la palabra de Dios y el Torá solo era para los hebreos y para el linaje de David. Los demás no se puede. Pero para eso vino Jesús, para mostrarnos que realmente Él quiere alcanzar a todos aquellos, aunque estén en lugares donde para nosotros nos podría parecer lo más vil, que estén en situaciones que para nosotros puede ser lo más vil, pero realmente, ¿cómo vivamos nuestra generación? Pues realmente pidiendo sabiduría y buscando la forma en poder compartirlo a su idioma y a su manera. Ahora, quiero que después de esto, quiero dejarte algo, y es que cuando nosotros tenemos la llama del Espíritu, volviendo a esta parte de las generaciones y cómo avivar la llama, tenemos que cuidar esa llama. ¿Sí? Tenemos que cuidarla. Para poder avivar nuestra generación, nosotros tenemos que tener una llama encendida. ¿Ok? Tenemos que
cuidar que el fuego siga encendido. Ahora que estamos en los Juegos Olímpicos, no sé si vieron la inauguración, yo me la perdí, pero hay un momento en donde está un hombre, y creo que en esta ocasión fue un paralítico con un exoesqueleto, un traje literalmente, se puso a cargar la llama olímpica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El simbolismo de esta llama pues, representa la paz, representa el deportivismo y que tiene que mantenerse encendida. ¿Sabes? El significado de la llama de Cristo es que su reino va a venir a este mundo. Y el significado de su llama es que no se tiene que apagar. ¿Por qué? Porque nosotros somos aquellos que tenemos que permanecer y cuidar que la llama no se apague, ¿ok? En el Antiguo Testamento vemos el ejemplo de la llama del altar y de cómo cada uno tenía que mantenerlo encendido. En Levítico vemos esto bien claro, en el capítulo 6, versículo 12, dice: entre tanto, el fuego del altar debe mantenerse ardiendo. Nunca, a ver, digan conmigo, nunca deberá apagarse. ¿Ok? Y miren lo que dice adelante, cada mañana. ¿Cuándo? Aquí me vienen muchas canciones a la mente, ¿verdad? Cada mañana al despertar. Pero dice, cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego. Luego acomodará la ofrenda y quemará sobre él, y también quemará la grasa de las ofrendas de paz. Recuerden, el fuego del altar siempre, ¿cuándo? Debe estar encendido y nunca debe apagarse. Ahora tú dices, bueno, esto era para los sacerdotes del Antiguo Testamento y estás hablando de hace 6,000, 10,000 años, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy en día nosotros no hacemos un altar literalmente, pero sí somos sacerdotes. ¿Sí? En 1 de Pedro 2:9, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey. ¿De quién? Pues del Rey de Reyes, pero somos sacerdotes. Una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a los otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. ¿Ok? Entonces somos sacerdotes. Ahí está el primer paso. Luego, a la vez, lo que falta es la ofrenda. ¿Y quién es la ofrenda? Pues nosotros. Sé que es un poco raro, ¿no? Pero nosotros somos los sacerdotes y nosotros somos la ofrenda. Espero que se refiera también a la grasa de nuestro cuerpo, ¿verdad? Aquí dice que se queme la grasa. Pues yo creo que a lo mejor se refería a eso, ¿no? Pero dice que nosotros somos la ofrenda. En Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo. Y esta segunda parte me encanta, fíjate. La clase de sacrificio que a Él le agrada es la verdadera forma de adorarlo. ¿Sí? Esa es la verdadera forma de adorarlo. ¿Cómo? Manteniendo el fuego encendido. Recuerden que nosotros somos ahora los sacerdotes. Tenemos que mantener el fuego encendido. ¿Y cuál es el sacrificio? Nosotros, nuestra vida. Como sacrificio vivo y santo. ¿Ok? Entonces es nuestra responsabilidad el cuidar esa llama del Espíritu. De entregar también esa estafeta con todo el poder y el fuego de Dios. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero entregar una estafeta así, como que ya se va apagando. Así como digo, no, cúbrela porque si no la apaga el viento. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esa llama, de mantenerla viva y de que siempre esté encendida. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros entregamos esa llama, cuando nosotros declaramos el nombre de Cristo, lo que sucede ahora o lo que viene es el último punto, y es que nosotros debemos entregar también una bendición. ¿Sabes, familia? Hemos olvidado bendecir a nuestras generaciones, hemos olvidado que nuestra familia, cada uno de nosotros tiene un rol muy específico y que la bendición que cada uno puede dar es muy importante. Hay tantos ejemplos, hay muchas formas en la Biblia en donde lo podemos ver. Yo solo te voy a mostrar algunos, no tienes que leerlos, pero en el Antiguo Testamento Dios bendice a su descendencia. El mismo Dios bendice la descendencia de Abraham y les dice que van a ser, todas las familias de la tierra serán benditas. Entonces ahí viene la bendición de Dios. Otra historia más adelante es la de Isaac y Jacobo. Puedes leer la historia. Básicamente lo que sucede es que un hermano engaña a su hermano para recibir la bendición porque era algo importante.
Era algo muy importante y esa doble porción que le tocaba a su hermano, él la quería. Y eso fue lo que sucedió. Más adelante, ya después de esta historia, Jacob bendice a sus hijos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cada uno de sus hijos iba a representar una de las 12 naciones, de las 12 tribus de Israel. Después, los hijos de José, y aquí es una bendición en donde pues, a lo mejor me puedo relacionar, ¿verdad? Porque Jacob, el abuelo, bendice a los nietos. En el Nuevo Testamento, otra bendición increíble es la de Zacarías con Juan el Bautista. En Lucas, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetiza y bendice a su hijo. Y lo que profetiza es algo increíble porque le dice: tú vas a ser aquel que va a preparar el camino del Señor. Y podemos ver lo que sucedió con la vida de Juan el Bautista. ¿Sí? Jesús mismo bendecía a los niños. Cuando los discípulos los apartaban y les decían: no, váyanse para allá, Jesús les decía: no, déjenlos que vengan a mí. Y lo que dice este versículo en Marcos es que Él los bendecía. Así termina el versículo, decía: y Jesús los bendecía. Entonces la bendición es algo muy importante. Ahora aquí quiero hablar a diferentes familias o cuestiones en tu vida, y es que no importa si tú eres el primero de tu familia o de tu linaje que conoce de Dios. Puede haber quizás aquí algunos que digan: ¿sabes qué? Yo soy el primero de mi generación, ni mi padre, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo conocía de Dios, yo soy el primero. Bueno, ahí hay una responsabilidad, que de ahora en adelante las generaciones conozcan a Dios. No importa si ya vienes de un linaje que conocen de Jesús. En mi caso, yo tengo la bendición también de que mi familia conoce de Dios desde antes de que yo naciera, y eso también es una bendición. O no importa si tú estás aquí hoy y dices: pues yo no sé, yo no conocía de Dios, me invitaron, me dijeron que podría ser algo diferente. Es algo diferente para tu vida. Es algo que va a cambiar, es algo que al llegar a tu familia y a tu vida, realmente puede impactar no solo tu generación, sino las generaciones que quizás todavía viven, como tus padres, o las generaciones que están a tu lado, como tus hermanos o tus primos. Y es importante mantener ese legado. Es importante que las siguientes generaciones conozcan a Dios a través de ti. ¿Sí? Y es importante nosotros derramar esa bendición. En la Biblia también habla de cómo el aceite se pone en la cabeza, porque de la cabeza es donde fluye a todas las partes del cuerpo. Y es importante también, si tú estás aquí como padre de familia, si tú estás aquí como madre, es importante que declares bendición a tus hijos. Y mientras leo este versículo, ustedes pueden realmente, primero que nada, declarar bendición. Declarar bendición. Lo ideal sería que los padres a los hijos, pero también los hijos a los padres, los hermanos, los primos. Y si tú estás aquí y no tienes a alguien de tu familia, bendícelos. Bendice su familia, que ellos bendigan tu familia. Y de esta manera vamos a orar, ¿ok, iglesia? Por favor, que nadie se quede solo. No quiero ver a nadie solo. Si hay alguien que falta por aquí, por favor, acérquenlo a su familia. Y quiero que leamos juntos Números del 22 al 27. Si tú estás ahí, no sabes qué decir, no sabes cómo bendecir, te invito a que repitas esto conmigo. Y dice, número 6:22. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Padre, yo te pido por cada una de las generaciones representadas hoy en día, cada una de las generaciones que están hoy aquí, desde la más grande hasta la más joven, que puedas venir con tu espíritu y que aunque la gente pueda pensar y decir que este mundo está sobreabundando el pecado, en este mundo está sobreabundando la maldad, podamos creer que tu gracia sobreabunda sobre esa maldad y que podamos levantarnos hoy y avivar no solo nuestras generaciones, sino pasar la estafeta, pasar a los siguientes con ese fuego, con ese poder, que realmente podamos pasar esa llama encendida y que nuestra vida no se apague. Y yo declaro, familia, que en tu corazón desde hoy en adelante esa llama no se va a apagar, esa llama va a permanecer encendida, esa llama va a mantenerse en fuego. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está contigo. Y tú que quizás estás aquí y dices, yo soy el único de mi familia, o prácticamente nadie de mi familia conoce de Dios, es hora de levantarnos, iglesia. Yo creo que hemos olvidado ese llamado sacerdotal, no solo de bendecir, sino de impartir y declarar que nuestra familia estará a los pies de Cristo. Y si ese es tu caso, yo quiero que tú también ores en ese lugar y en ese momento y declares, y yo declaro que la familia, que tu familia va a venir a los pies de Cristo por medio de ti, pero por medio del Espíritu Santo a través de ti. Yo declaro que no vas a ser el único, no vas a ser la única que viene cada domingo, que viene aquí a levantar el nombre de Cristo, sino que tu casa y tu familia vendrán a levantar su nombre, vendrán a levantar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahí donde estás puedes bendecir a tu familia, puedes declarar bendición, los padres con los hijos. Declara la bendición, derrama la bendición, que esa bendición no pare. Declara que no se va a cortar, declara que no va a ser ese momento en la historia de tu familia en donde va a estar escrito e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No, declaramos que va a ser una generación que va a seguir buscando a Dios y que sí vamos a aprender a hablarles a su idioma, hablarles a su manera, pero que el Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre.